Amén, amén. Que el Señor le bendiga a todos los hermanos. En esta mañana les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, allá en sus hogares, allá en sus casas. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien en este día, hermanos. Que esta semana que ya pasó haya sido una semana llena de muchas bendiciones espirituales de parte de nuestro Señor Jesús. Quiero cantar antes de entrar a predicar la palabra, enseñar la palabra, esa alabanza que dice gracias, gracias. Y comienza esta alabanza y tiene mucho que ver a lo que voy a hablar, diciendo, en la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vamos a cantarlo, hermanos. Usted se lo sabe, cántelo. Si no, piense en la letra de esta melodía. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Vamos, hermanos, a abrir la escritura en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 5. Vamos a leer el versículo 5 en adelante. Estaremos leyendo algunos versículos. Seguimos, hermanos, pues, entregando lo que Pablo quería decirle a la iglesia que estaba en Roma. Recuerden que estamos en un estudio, en una serie de lo que es la carta que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia en Roma, carta a los romanos. La idea de esto no es correr. La idea de esto es poder entender lo que Pablo le escribía a los hermanos en Roma, la iglesia que estaba en Roma, y cómo estas palabras pueden todavía en este tiempo enseñarnos algo, cómo estas palabras repercuten en este tiempo para nuestra edificación, para nuestro entendimiento, para la comprensión de lo que es el Evangelio. Decía yo al comienzo, cuando inicié en la introducción de esta carta, de que es una de las cartas que muchos predicadores han dicho que es uno de esos libros que resume toda esa obra salvífica o resume todo el libro llamado Biblia.
porque aquí está hablando del principio, el pecado, pasa por la justicia de Dios, ya es la nueva vida en Cristo, y bueno, y toda una serie de enseñanzas que Pablo le enseña, valga la redundancia, a los hermanos que están en Roma. Y yo sé que esto también es de gran bendición para nosotros, la iglesia del Señor. Así como decía el pastor Omar ahora, esté muy atento, hermano, a lo que se está enseñando, porque cualquier descuido, cualquier cosa que lo pueda entretener, créame que va a perder el hilo. Va a perder el hilo porque esta carta de Pablo es a la iglesia. Pero también en medio de todo esto, los amigos que nos visitan pueden entender algo que Dios hizo por la humanidad y también pueden entregar sus vidas para la salvación. Mucha atención, hermanos, entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice así el versículo 5 del capítulo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar mirando estos textos, hermanos, a lo que se refería el apóstol Pablo cuando les escribe a los hermanos en Roma. Y veníamos hablando de que habían unos resultados de lo que era la justificación. Aquella justificación que el Señor hizo, aquella justicia que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, aquella justicia que se imputó a nuestro Señor Jesucristo, trajo unos resultados extraordinarios para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe lo que se hizo en la cruz del Calvario. Habíamos dicho de esos resultados y dentro de todo esto habíamos hablado de que había una esperanza. Y era aquella esperanza ahora como justificados, como hijos de Dios, una esperanza en su venida. Como hablaba ahora nuestro pastor, diciendo que Él volverá cuando todo se acabará, cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Luego el Señor vendrá por su iglesia. Hermanos, cuando Él venga por su iglesia, nosotros nos vayamos con Él, hasta ahí llegará aquella esperanza de su venida, esa venida que tú y yo estamos esperando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta esperanza no avergüenza en absoluto. Esta esperanza no nos avergüenza, aunque muchos quieran decir, Él no viene. Aunque muchos quieran hablarnos, y aún aunque tu propio razonamiento y pensamiento te diga, Él se desmora, tanto tiempo que dicen que Él vendrá y nada que viene, no importa, porque esta esperanza, en la cual hemos sido formados con paciencia, en la cual Él nos ha probado, es una esperanza que no avergüenza y no nos avergüenza para nada, porque seguimos esperándolo a Él. Como dice el versículo 5, cuando Pablo le dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo creo que esta sesión de lo que Pablo comienza a hablarle a los romanos
lo podemos ya mirar. Primero vimos los resultados de esa justificación, pero aquí podemos ver cómo Pablo les va a hablar acerca de esa justificación hecha por amor. La justificación es por gracia. Por gracia hemos sido justificados. Por gracia hemos sido salvos. Pero podemos decir que el medio que se usó, que Dios usó dentro de todo esto fue su amor. El amor de Dios. Por amor a nosotros. Ese amor que solo le pertenece a Dios. Ese amor que solo Él puede darnos sin nosotros merecerlo. Él nos amó, hermanos, sin nosotros ser dignos de ese amor. Porque dice, el amor de Dios fue derramado. Ese amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? Ya hablamos hace unos días que el Espíritu Santo fue el regalo dado a nosotros, a los que Él ha salvado, a los que han creído en Él, en su sacrificio, y Él ha derramado de su Espíritu en nosotros, Él ha entregado de su Espíritu en nosotros, Él se ha dado a nosotros, pero en medio de toda esta entrega está su amor por nosotros. Un amor incondicional, un amor inmensurable, un amor que sobrepasa todo entendimiento de los hombres. Porque es normal que alguien ame a otra persona porque ve cosas bonitas, si lo miramos desde lo natural. Es normal que alguien pueda amar a otra persona porque le agrada cosas de su vida o porque se siente también amado por esa otra persona. Eso sería un amor correspondido. Pero aquí el apóstol Pablo, a partir del versículo 5, va a empezar a hablarle a la iglesia de cómo el Señor nos amó, aun cuando no éramos dignos de ese amor y aun cuando nosotros no correspondíamos a ese amor. El versículo 5 y 6 dice que Él derrama ese amor sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mira, hermanos, si nosotros nos pusiéramos a mirar, a preguntarnos, nos preguntáramos, ¿qué nos pudo haber visto el Señor a nosotros para amarnos tanto? Solo habría una respuesta y es nada. Nada, porque nosotros éramos una creación perfecta. Al comienzo Dios hizo su creación perfecta, pero recordemos que esa creación perfecta se dañó. Esa creación perfecta fue destruida. De hecho, el mismo hombre la destruyó. Dios sí ama a su creación, pero lo que éramos nosotros ante los ojos de Dios, éramos más bien abominación. Éramos enemigos, estábamos lejos. Imagínese usted cómo el pecado, ese pecado que moró tanto tiempo en esa naturaleza caída, cómo ese pecado nos hacía a nosotros ver delante de Dios. O sea, cómo Dios nos veía cuando éramos infestados o estábamos infestados totalmente por el pecado, llenos del pecado. Cuando andábamos en esa condición caída, por la naturaleza caída, ¿cómo nos veía el Señor? Nos veía como pecadores, nos veía como inmundos, aunque fuésemos parte de su creación. Pero ahí está ese misterio de la piedad que dice Pablo a Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está el misterio del amor de Dios, en que sin nosotros merecerlo,
sin nosotros corresponderle, sin nosotros ser siquiera simpáticos para Él, Él nos amó a nosotros. Él derramó su amor por nosotros. Él quiso por mera gracia salvarnos a nosotros. Dice San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su manifestación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire lo que dice Tito en su carta, el capítulo 3, versículo 3 al 7, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, o sea, pecadores, rebeldes y extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Éramos aborrecibles, dice Tito, y aborreciéndonos unos a otros. Pero, o sea, ese pero va a cambiar toda la historia. Aquí está diciendo cómo éramos por el pecado. Hermano, es que el pecado nos hacía a nosotros ver como una llaga podrida, para que me entiendan. Nos hacía totalmente inmundos, que oliésemos feo, por decirlo así, delante de la presencia de Dios. No éramos un olor grato ante nuestro Señor por causa del pecado. Éramos como una enfermedad. ¿Quién ve una enfermedad bonita, hermano? ¿Quién ve una enfermedad bonita? ¿Quién podrá ver una llaga podrida y verla hermosa, tan hermosa esa llaga? Nadie, ¿cierto? Así estaba el pecado en nosotros y esa era nuestra imagen por causa del pecado. Pero dice Tito, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, el amor de Dios, el regalo de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, mire, cuando se manifestó. Pero, o sea, todo esto que estamos hablando va a cambiar. ¿Cuándo? Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres. Y nos salvó. No por obras de justicia, porque nadie, vuelvo y repito, y eso debe quedar bien claro en la iglesia, nadie hizo una obra siquiera para ser salvo. Nadie. Ni nadie podrá hacer ninguna obra. La obra ya se hizo y la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esa era la obra que tenía que hacerse y la hizo fue Jesús, el justo por los injustos. Entonces dice Tito, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual fue dado a nosotros, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Oiga, hermanos, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza, esa esperanza que no avergüenza, a la esperanza de la vida eterna. O sea que podemos entender nosotros, como dice Juan, que no es que nosotros lo hubiésemos amado a Él primero, sino que más bien por su misericordia, por su bondad, por su gracia, Él nos amó a nosotros primero y ese amor va a tener un tilde especial. Y es lo que Pablo va a querer explicarle aquí a los hermanos en Roma, a la iglesia en Roma, cuál era el tilde especial de ese amor inmerecido, de ese amor al cual no éramos dignos, de ese amor por el cual nosotros no hicimos nada, de ese amor al cual nosotros no correspondíamos. Al contrario, nosotros le hacíamos como quien dice el feo, no lo mirábamos. Imagínate tú, para hablarlo de lo natural, enamorado de una persona, amando a una persona, pero que esa persona no te corresponda, que esa persona no te dé ni la hora, que esa persona nada que ver contigo, y tú enamorado, y tú enamorada, y tú amándole. De alguna manera eso fue lo que hizo el Señor. Nosotros no le dábamos ni la hora, nosotros no lo mirábamos, nosotros no le amábamos,
pero Él sí nos amó primero. Él sí vino a esta tierra por amor a nosotros, aunque nosotros lo único que hacíamos era pecar y pecar, ofenderlo en todo momento. Pero, ¿cuál es el punto clave de ese amor? O para que podamos entender qué hizo el Señor con ese amor que tuvo para venir a salvar su creación perdida. Salvar su creación perdida. ¿Cuál fue el punto clave aquí? Y es lo que Pablo les va a decir aquí en el versículo 6. Porque Cristo, el amor de Dios, es Cristo derramado a nosotros. Jesús es Dios mismo. Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, pecadores, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. Recuerda que la Biblia dice que había un tiempo para la venida. Israel no entendió el tiempo de la visitación, de la venida del Mesías, de la venida del Cristo. Cristo es ungido, el Rey, el Salvador. Él tenía un tiempo establecido para su venida. Es igual como la segunda venida de Él. Hay un tiempo para su venida. Lo sabe Él, no lo saben ni los ángeles, no lo sabemos nosotros. Y no está escrito el día, la hora, el mes y año. Solo hay cosas que se dicen para que se estén preparados y la gente se aperciba cuándo podrá ser su venida, pero solo lo sabe Él. Pero en el Antiguo Testamento se había dejado toda una serie de escritura profética para que cuando el Mesías viniera entendieran los del pueblo de Israel cuándo había sido eso, o sea, la visitación del Señor a su pueblo. Un tiempo para esto. Y Cristo, dice la Biblia y dice Pablo, cuando nosotros éramos débiles, éramos pecadores, éramos inmundos, a su tiempo, en el tiempo determinado, en el tiempo señalado, murió por los impíos. No dice murió por los que le amaban. No, Señor. Murió más bien por los que le aborrecían. Murió por los culpables. Murió por los homicidas. O sea que la clave del amor de Dios, o el punto clímax que nosotros podemos ver para poder entender cómo ese amor fue derramado, y no solo derramado, sino se hizo efectivo en nosotros, hay que mirarlo es en la cruz. Yo no sé si ustedes notan, hermanos, que más que sí, que todos nuestros mensajes, o los mensajes escritos que transmitimos a ustedes como iglesia, todos tienen que ver con el punto de partida, la cruz del Calvario. Todo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos cristocéntricos totalmente. ¿Cómo no vamos a ser cristocéntricos? O sea, el centro de nuestro evangelio, el centro de nuestra creencia es Cristo mismo y su sacrificio en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque todo se gestó en la cruz. Ahí se gestó todo lo que se tenía que gestar. Lo que se tenía que hacer se hizo en la cruz para la salvación de nosotros. Hay gente que hoy en día, personas, creyentes, aún ministros, que en un mensaje te hablan de todo, menos de Cristo. Hay otros que ocupan más tiempo para hablar del diablo que de Cristo. Hay otros que ocupan más tiempo para hablar de psicología que de Cristo. Por eso Pablo en esta carta, si ustedes lo han notado, todo su mensaje lo va apuntando a la cruz, a Cristo, al sacrificio. Ese sacrificio que hizo por amor a nosotros. Ese sacrificio que fue el precio de su amor. Imagínense, hermano, el precio que Él pagó por el amor que tuvo para con la creación y poder restaurarla fue su propio sacrificio, o sea, su entrega total. Imagínese usted el Señor sentado en su trono, mirando
cómo la humanidad perdida en el pecado iba de un lado para otro, mirando a su pueblo Israel, cómo no podían vivir según la ley, cumplir la ley, más bien cómo eran transgresores de aquella ley que Él les había dado, pero también mirando otros pueblos, otras tribus, otras naciones que no le conocían siquiera a Él, que tenían dioses ajenos, que tenían dioses inventados por ellos mismos, que al no tener un conocimiento del Dios creador, del Dios verdadero, se tuvieron que inventar ellos mismos sus propias deidades. Y entonces al sol, porque veían el sol salir, dijeron: tú eres nuestro Dios, mira cómo sales y cómo tú haces que la tierra germine. La luna la vieron como una diosa, las estrellas, el mar lo vieron como un dios, y cantidad de cosas que comenzaron a inventarse ellos mismos para decir: tengo que creer en algo que es sobrenatural, y veían esto como sobrenatural. Imagínate tú a Dios, el verdadero Dios, el único Dios, porque no hay más, viendo su creación por causa de un pecado cometido al inicio y una expulsión de aquel paraíso, como toda su creación estaba desviada. Total, hermanos, total. Ni aún su propio pueblo, un pueblo que Él escogió, un pueblo que Él hizo salir de un linaje especial, que Él mismo lo escogió, que Él mismo lo condujo a donde quería llevarlo, ni aún su pueblo le obedecía, porque eran rebeldes. Ni aún su pueblo le amaba como tenían que amarle. Y entonces, ¿qué decide Él? Decide quedarse allá y decir: entonces vayan ángeles y hagan algo, hagan una misión, hagan una tarea, porque miren el pueblo que escogí, miren la creación que hice, cómo está pervertida, no saben ni para dónde va, no saben de dónde viene. Vayan. No. La Biblia dice que ni siquiera un ángel del cielo fue apto para aquella labor, para aquel trabajo que se tenía que hacer. Ningún ángel, hermanos, ninguno. Y Él podía haber mandado un ángel fuerte, poderoso, a Miguel, yo qué sé, pero no. ¿Sabe qué hizo Él? Dijo: yo no seguiré aquí, sino que amo la creación que hice, les amo a esa creación, pero aborrezco totalmente todo lo que están haciendo, lo veo como abominación, y lo que el Señor de alguna manera hace es: me les voy a introducir allá en su terreno, voy a ser parte de esta creación, con un cuerpo, con huesos, carne, porque necesito arreglar lo que un hombre dañó en el principio de la creación. Y de alguna manera, para que me entiendan ustedes, mis hermanos y amigos que me están escuchando, por amor el Señor, cuando dice: cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, lo que el Señor hizo allá desde su trono, mirando, ve: me les manifestaré, iré a ellos. Yo mismo, dijo Isaías, ¿cierto? Dios mismo vendrá. ¿Cómo así? Dios mismo. El que estaba mirando su pueblo perdido, sí, Él mismo vendrá y los va a salvar. Y se cambian prácticamente de función, para que me lo entiendan. Porque Él, estando en su trono, es el Dios que creó todo, los cielos, la tierra. O sea, es el Padre de la creación. Es el mismo juez, el que tiene que juzgar todo de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus decretos, a lo que Él mismo impuso por el poder de su palabra. Pero si Él hubiese dicho: me voy como el Padre de toda esta creación, pues hermano, créame que cuando hubiese llegado, no había opción. Todos hubiésemos estado expuestos totalmente, o los que estuvieron en ese momento, al juicio, porque Él tendría que haber venido como juez para juzgar.
Pero el Señor lo que hace de alguna manera es cambiar su función. Y eso es lo que nosotros llamamos manifestación. O otros personajes, tomó un personaje, tomó algo para él hacer un rol diferente. Dijo, bueno, me les voy, entonces tengo que introducirme allá porque los amo, los amo. Y vea, se quitó, para que me entiendan, hermanos, el overol, la toga de juez, y la dejó y se vino y se colocó bien su vestido para una función llamada abogado. Y se vino como el abogado. Y se viene a esta tierra, pero lo hace el mismo Dios manifestándose al hombre, porque de tal manera nos amó Él, que Él mismo, dice Isaías, Dios mismo iba a venir a salvarnos. Y viene a través de una mujer, nace a través de una mujer, pero está escrito a ese ser que iban a hacer, o sea, la manifestación que Él iba a traer, iba a ser llamado, iba a ser conocido Hijo del Altísimo. Ese iba a ser su personaje, ese iba a ser su rol, esa iba a ser su función, esa iba a ser su manifestación. ¿Cómo se iba a dar a conocer? Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y se viene entonces como el abogado para poder, por amor, interceder por todos los pecadores. Entonces muchos dicen, es que Dios es amor, y aplican esta palabra, Dios es amor, para decir o para dar a entender que en este tiempo Dios no va a castigar a nadie. No, Dios cómo va a hacer eso. No diga que Dios ve a alguien como un impío, como un pecador. No, Dios lo ama, Dios es amor. Es que no han entendido que Dios es amor, sí, pero ese amor se manifestó en Cristo. O sea, para que me entienda, cuando se viene en cuerpo, en carne, se manifiesta, toma para sí mismo un cuerpo, huesos, carne, para llevar un sacrificio, para morir por nosotros el cuerpo. Eso lo que quiere decir era que el amor de Dios estaba manifestándose a la tierra, hermanos, prácticamente, para que lo entienda, se vino por amor Él mismo. Cuando Jesús andaba, cuando Jesús caminaba en esta tierra, era el amor de Dios caminando entre los hombres. Por eso, la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, del amor. Dios fue manifestado en carne. Mire, Dios fue manifestado. El amor de Dios se manifestó en carne. El amor de Dios se hizo carne. Y caminó entre nosotros, dijo Juan, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, único. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Ese quién es? Cristo. Por amor. Vino, caminó, enseñó, pero dice Pablo a los romanos, cuando éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Mire lo que dice el versículo 7, que es el precio de su entrega total. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Alguno ciertamente puede morir por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, vuelve y lo dice, versículo 8, para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, débiles, Cristo murió por nosotros. Prácticamente lo mismo que está diciendo en el versículo 6, pero siendo más explícito. Pero miren lo interesante de lo que dice el versículo 7. Y es una realidad. Cualquier persona, y eso, puede dar su vida, puede morir por otra persona. Pero ¿cuándo? Alguien podrá decir, una madre podrá decir, yo puedo dar mi vida por mi hijo. Porque ama a su hijo. Que usted ve en peligro a su hijo,
o a su hija, o quizás a su esposo. Una mujer puede decir, madre cabeza de hogar, si me toca poner mi vida para que ellos vivan, lo hago. Y yo sé que aquí más de una que me está escuchando, o todas podrían decir amén, yo lo haría. Claro. Y de hecho, igual el mismo los varones. O si veo a mi hijo, yo también voy, pongo mi vida para que él viva y sea yo quien muera. O quizás por un amigo, o por otro familiar, o por una persona que usted vea que es buena persona y le toque dar su vida, hasta la dará. Un ejemplo. Eso es lo que está diciendo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos van a morir por el bueno, o sea, pudiera ser. Pero la pregunta aquí es, ¿moriría alguien por un enemigo? Una persona moriría por alguien que sabe que lo único que quiere es hacerle daño a usted. O sea, eso es lo que están colocando como en el contraste para que me entiendan. ¿Será que una persona, sabiendo que otra persona, lo único que quiere es hacerle daño y daño, y ya le ha hecho mucho daño? Estamos hablando de un ejemplo natural. Esa persona, en un momento dado, cuando este que es el que le odia, el que le hace el mal, el que le hace daño, está en peligro, este daría la vida por este que está haciéndole constante mal, constante desaire, maltratos, o que sea el enemigo, un ejemplo. Eso está diciendo, mano, ¿quién? Y si alguien dice, yo lo haría, miente. Miente, porque si lo haría, dar su vida, morir, mátenme. Por ese que me acabó de robar, de golpear, de pegar. Hermano, ¿sabe por qué digo? El único que lo hizo. El único que lo hizo fue Jesús. Él sí dio su vida por los enemigos. Él sí dio su vida por los que no lo amaban. Por los que constantemente le ofendían. Él sí la dio. ¿O acaso el pueblo, cuando estaba presente y pudo como pueblo soltarle a él, siendo él un hombre inocente, a lo que lo acusaban, el pueblo lo soltó o hizo que lo soltaran? No. El pueblo, al contrario, decía, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. El mismo pueblo que días atrás habían dicho, Hosana al que viene sentado en aquel asno, en aquel pollino, ese mismo estaba diciendo, crucifícanlo, suelten a Barrabás, suelten al homicida a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y él estaba muriendo por ellos. El Señor estaba diciendo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Imagínense, lo estaban matando. Y por esos que lo estaban matando, él también estaba muriendo. Tú y yo, que éramos enemigos, porque éramos del mundo, porque éramos amigos del mundo. Y a eso dice Santiago, éramos entonces enemigos de Dios. Y no murió por nosotros. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, no éramos buenos, alguien morirá por un bueno, alguien morirá por un familiar que ama y que éste le ama, pero es que nosotros, hermanos, no éramos buenos, no teníamos nada bueno en nosotros, éramos totalmente pecadores, abominación para el Señor, abominables en todo sentido, éramos enemigos de Él, no le dábamos ni la hora, no lo mirábamos, no lo buscábamos, pero Él murió por nosotros. Él murió por esos enemigos. Ese fue el precio de su amor. Mire el amor de Dios tan grande. No solo por alguien que le pueda amar. Él lo hizo fue por todos sus enemigos, por todos los que le aborrecían, por todos los que no le amaban. Hoy mismo puede haber en cualquier lugar del mundo alguien que esté hablando mal de Jesús.
Alguien que pueda blasfemar del Señor Jesús. Porque cualquier blasfemia que sea contra el Hijo será perdonada, dice la palabra. Pero ¿sabe algo? Ese que pueda estar hablando bestialidades, cosas horribles acerca de nuestro Señor, esos que se dicen ser ateos, que no creo, y eso insultan la fe del creyente, insultan a nuestro Señor con sus palabras, por ese también murió el Señor. A ese también le ama el Señor en la cruz del Calvario. Y si ese le recibe o cree en el sacrificio, pues va a recibir el amor. Antes no. ¿Cómo? Si una persona no cree en el sacrificio, si una persona escucha el mensaje que estamos predicando y dice, tan bonito, vean pues, Él murió por nosotros, yo ya me sé esa historia, yo la veo en las películas, pero usted no hace nada, no cree porque no hace nada, porque no da un paso para con Él. O sea, una obra de esa fe, no que se vaya a salvar por una obra, sino de la fe que usted está teniendo en Él. La fe sin obras es muerta, hermano. O sea, ¿cuál es la acción que vas a hacer? El que creyere, dice la Biblia, y fuera bautizado. Bueno, ahí hay una acción, porque creyó, pero hay gente que dice, sí, yo creo, y no toma ninguna acción. O otros toman la acción, creen, dicen, y se bautizan, pero siguen viviendo su vida en el mundo, en el pecado, revolcándose en el fango, en el lodazal. Eso está diciendo, no he creído. ¿Sabe qué dice el apóstol? Aquella persona que ha experimentado de todo lo que se ha hablado, se ha enseñado, que ha degustado de todas estas bendiciones del reino, pero sigue viviendo una vida de pecado, de inmundicia, sigue estando en el mundo, revolcándose en el pecado, en el lodo. ¿Sabe qué está diciendo? Tengo por inmunda la sangre del pacto. Eso está diciendo. Es como si pisotearan la sangre de aquel pacto que Jesús hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. O sea, hermanos, si una persona cree y se entrega al Señor porque ha creído y porque Él le está llamando, ahí, solamente ahí es donde se hace efectivo el derramamiento del amor de Dios en el corazón. Ahí. Porque está recibiendo, está creyendo eso que este ser llamado Jesucristo hizo por el alma de esta persona. Pero si no cree, olvídate. Hermanos, no se dejen engañar y amigos, no se engañen a sí mismos. Porque si una persona no cree, ¿cómo me va a decir? Es que el amor de Dios ha sido derramado en mi vida. ¿Sabe qué va a ser derramada en su vida? Por cuanto no cree, juicio y una horrenda expectación de juicio y de muerte en el infierno. Eso dice la palabra. La persona que no cree, que no camina para con Dios, no puede decir que está viviendo lo que Pablo le está escribiendo a los romanos, en el amor que Dios derramó en su vida, o que ha creído en ese amor, porque es que no está viviendo para Él, no camina para Él. Al contrario, sigue siendo una ofensa ante Él, sigue siendo un enemigo para con Dios, por cuanto no ha recibido ese sacrificio y no ha sido efectivo en su vida. Lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio y hervor. Juicio. Y hay gente que está esperando solamente eso, juicio, y creen que están en el amor. Creen. O sea que estos, podríamos decir, están engañados a sí mismos. Totalmente engañados a sí mismos. Versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados, dice Pablo, y ya les dice a ellos, mire, como Él murió, el que se vino del trono, se hizo carne, y esa humanidad es la que muere en la cruz, por amor a todos esos enemigos, a todos estos débiles, a todos los culpables, a todos los pecadores que éramos nosotros, hermanos, débiles, desventurados, desnudos. Pues eso fue lo que nos justificó. Por eso decía al comienzo, justificados también por el amor. O sea, el medio para esa justificación fue el amor. El amor. Él lo hizo por gracia, porque quiso. Él lo hizo por misericordia. Él lo hizo, pero lo movió el amor. Dios es amor.
Dios es amor y eso lo movió. Y eso es lo que está diciendo. Ya hemos sido entonces justificados los que creemos. ¿Y cómo no vamos a ser justificados, hermanos, si cuando ahora sí, recuerden que el Señor vuelve al cielo, se sienta en su trono, pero ¿cómo nos está viendo ahora? ¿Cómo nos ve? ¿Cómo está viendo a la iglesia el Señor? ¿Cómo está viendo el Señor a aquella persona, hermano, hermana, que creyó en Él, que se bautizó, en donde le invocaron el nombre, que es sobre todo nombre, sobre su vida, que ahora camina en santidad, vive en santidad, vive para Él? Una vida consagrada y dedicada totalmente a Él, porque Él le llamó, pero que le espera. ¿Usted cree, hermano, cómo lo está mirando el Señor a usted, mi hermano? Y yo quiero que se haga esa pregunta en casa. ¿Cómo te está mirando el Señor en este momento? ¿Sí te está viendo como su hijo, como su hija? ¿Sí puede ver Dios, escúchame bien, sí puede ver Dios cuando te ve a ti su amor derramado al hombre, a la humanidad, al mundo? O sea, a Cristo, porque Cristo es el amor de Dios, la manifestación de ese amor. ¿Sí puede ver a Cristo en nosotros? ¿Sí lo podrá ver? Algunos de los que estamos aquí reunidos podremos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Podremos decir con certeza, con seguridad, ahora Cristo vive en mí. Y entender lo que estamos diciendo. Porque si yo digo, ahora Cristo vive en mí, es porque estoy diciendo, ahora el amor de Él fue derramado, ya se derramó en mí por el sacrificio que hizo en la cruz. Y si estoy diciendo, Cristo vive en mí, porque su amor fue derramado en mi corazón, estoy diciendo entonces que ya fui justificado de mi pecado. Estoy diciendo que ya fui limpio de mi pecado. Estoy diciendo que ahora solo estoy caminando un camino llamado camino de santidad. Estoy diciendo que ahora me ocupo y vivo para las cosas o los negocios de mi Padre, que es los negocios del reino, para hacer las cosas del reino. ¿Puedo decir esto? Tú, hermano, que me estás escuchando, ¿puedes decir esto? Si lo puedes decir, si lo crees y lo entiendes, entonces entenderás que ya fuimos justificados por su sangre. El pacto se hizo en su sangre, el derramamiento de sangre. En la sangre está la vida. Dio su vida por nosotros, entrega total por amor, dio su vida por nosotros. Y en su sangre, entonces vea lo que dice, por Él seremos salvos de la ira. Si tú, iglesia, verdaderamente somos iglesia, diga conmigo allá, repita conmigo, somos salvos de la ira. Diga, somos salvos de la ira. Somos salvos de la ira. ¿Quiénes? Los que han recibido, han creído y viven para aquel que murió en la cruz por nosotros. Ya la ira de Dios, hermanos, no vendrá sobre tu vida. Ya no vendrá, hermanos. Venga, yo les pregunto, ¿qué más amor queremos que esto? ¿Qué más amor? Alguien pudo haberse conectado esta mañana bien preocupado por algo. Un hermano de la iglesia. Estresado. Cabizbajo. Otro quizás ya no ha querido ni volver a conectarse, quizás. De pronto se siente como que no, ya no siento fuerza. Pero escúchenme, cuando escuchamos esta palabra, que ya fuimos salvos de la ira, porque Él nos justificó por amor, nos salvó por amor a cada uno de nosotros, hermanos, esto, solamente esa palabra, tiene que levantarte. Solamente esa palabra tiene que darte fuerzas.
Solamente esa palabra tiene que darte el regocijo que tu alma necesita, el gozo. ¿Sabe por qué? Porque es el gozo de la salvación. Pero ¿sabe por qué a veces no pasa? Porque la gente no entiende, no comprende todo el proceso que hizo el Señor para que usted y yo ahorita estemos tan tranquilos frente a la vida eterna. Para que usted y yo ahorita podamos decir, es que yo estoy sentado en lugares celestiales. Hermano, eso no fue así como así. Eso para que nosotros estuviésemos, como dice el Señor, sentados en lugares celestiales. Para que usted y yo estemos tan tranquilos y confiados en una esperanza de gloria que Él viene por nosotros. Tuvo que haber pasado un proceso el Señor y pagar un precio por ese amor que nos tuvo, pagar un precio por nosotros, el precio que ni usted ni yo pudimos pagar, el precio que ni usted ni yo hemos pagado, hermano. A nadie aquí le han quebrado un dedo por el evangelio. ¿O a quién? Dígame, ¿quién le han mochado un dedo por causa del evangelio? A nadie. ¿A quién le han quitado una oreja? ¿A quién le han pegado un tiro? Yo qué sé, por causa del evangelio. A nadie. ¿Cierto? Ahora estamos gozosos, ahora estamos contentos, ahora estamos felices, ahora decimos, somos hijos de Dios, sí, gracias al Señor, pero ¿sabe esto? Costó sangre, no la tuya, no la mía, esto le costó sangre al Señor, esto le costó sangre a nuestro Salvador, y lo hizo por amor, y nosotros ni siquiera lo imaginábamos, lo pensábamos. Es más, ¿cuántas veces nos hablaron? Nos dijeron por ahí en la calle, Jesucristo te ama, sino que el problema es que nunca nos lo explicaron, ¿no? Pero a nosotros, sí, yo sé que Él me ama, eso dice la gente, ¿cierto? Yo sé que Él me ama, sí, es verdad, yo sé que Él me ama y yo también lo amo, dicen algunos. Pero hermano, eso no es sencillamente decir yo sé que Él me ama, eso es entender cómo Él me amó, cómo Él se entregó por mí, cómo Él me salvó ahora de la ira. ¿Y sabe por qué? Salvo de la ira. ¿Saben por qué? Porque al usted y yo haber creído en lo que Él hizo en la cruz por amor, que es lo que Pablo le está diciendo aquí a los romanos, a lo que Él hizo por amor de nosotros, cuando no merecíamos eso, cuando éramos enemigos, cuando éramos culpables, es entender de que en su cuerpo Él llevó la ira. Ya les expliqué un día lo de la justificación. Nosotros teníamos que estar sentados llevando la ira. O sea, la sentencia era para nosotros, muera, y toda la ira descargada. Pero recuerde lo que dije ahora, se quitó el overol de juez, la toga, salió de alguna manera de esa función para entrar en una función de abogado, y no solo venir aquí a decir, mira, los voy a defender, no, o interceder, no, que no les pase algo, vengan todos aquí para que no, sencillamente habló. Pero Él mismo, Él llevó el cuerpo de su manifestación a la cruz, al lugar de la sentencia, en donde estando en la cruz no era digno ni del cielo ni de la tierra, estaba suspendido en el aire, y todo por amor a nosotros. Y ahí estando en la cruz, dice Isaías, cargó, imputó, le puso en Él, en Cristo, en la cruz, el pecado de todos nosotros. Ahí nos justificó por amor. Imagínate tú, ese pecado, todo lo que hiciste, todo lo que eras y todo lo que tenías por naturaleza, todo, oiga, desde el ser naturaleza, desde lo que hacía la acción, todo fue cargado, todo fue imputado, todo fue llevado a la cruz, y Cristo, aunque tú no habías nacido, querido hermano y hermana, aunque faltaban miles o 2000 años para que entienda mejor, para que tú nacieras, ahí el Señor sabía que tú ibas a nacer y que tú ibas a creer y que tú te ibas a entregar a Él, y ahí cargó tu pecado, ahí lo cargó. Impútenlo, cárguenlo, que lo soporto. El pecado de todas estas personas, cárguenlo, para que ahorita sí fuésemos iglesia, para que ahorita fuésemos hijos de Dios y pudiéramos decir, fuimos salvos de la ira. Ya su ira no tendrá que ser descargada sobre nosotros.
Por eso el versículo 10 y 11 termina diciendo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Claro, hermanos, ahora que fuimos reconciliados, solo tenemos una esperanza viva para nuestro futuro y es vida eterna. Esa esperanza no te la quita nadie, esa esperanza no avergüenza, en esa esperanza nos gloriamos, pero no solo en ella, dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oiga, toda la gloria, dice Pablo, todo el honor, toda la honra es para Él. Y ahora no solo nos reconcilió, no solo nos salvó de la ira, no solo derramó su amor para con nosotros, sino que también ahora nos ha dejado algo llamado ministerio de la reconciliación, para que tú, también vayas a otros perdidos, vayas a esos enemigos del Señor, vayas allá, hable la palabra de la reconciliación, que es por amor, que es por gracia, y ellos también puedan recibir ese amor que fue derramado hace 2000 años por el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Para dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, estaremos hablando de una comparación que hace Pablo entre Adán y Cristo, o lo que llaman los dos Adanes, el espiritual y el carnal. Y entenderemos cómo por Adán entró el pecado y cómo por Cristo la vida eterna, para ya entrarnos en algo que estoy esperando, hermanos. Créame que vengo orando al Señor y estoy esperando con ansias poder también llegar al capítulo 6 de Romanos, en donde yo sé que será una bendición para muchos y para los amigos podrán entender una palabra que podrá salvar sus vidas y dar el paso para con el Señor. Vamos a orar, iglesia, y vamos a decirle al Señor en esta mañana, faltan 10 para las 12, gracias por su amor. Ahí está el amor de Dios, ese amor inmensurable, ese amor que usted escucha hablar a tantas personas, que Dios nos ama, que es que Dios, claro, Dios nos ama, pero más bien le voy a decir, Dios nos amó en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios nos amó en su manifestación en carne. Dios nos amó por lo que hizo en la cruz. Y el que cree en Él, obviamente, entra su amor. Y ahí, después de eso, es que podemos decir, nosotros lo amamos a Él. Ahora sí, nosotros le amamos a Él. Vamos a orar, hermanos. Quiero volver a cantar esa melodía que canté al principio. Pero démosle gracias al Señor por su amor, por ese sacrificio, porque concéntrate, hermano, allá en casa. Si no hubiese sido posible, o sea, si no hubiese sido efectuado ese sacrificio, no hubiese sido posible nuestra redención, nuestra salvación. Entonces, hay mucho de qué agradecer. Señor Jesús, gracias te damos. Y en esta mañana, Señor, con una mente y un corazón entendido, te decimos gracias por el amor que derramaste en tu manifestación en carne y en tu sacrificio por nosotros, porque ahí, Señor, está reflejado todo tu amor. Por amor viniste a este mundo, por amor diste tu vida, esa vida en carne, como sacrificio vivo y agradable por los pecadores. Por amor te entregaste a sí mismo. Por amor, Señor, nos salvaste. Por ese amor derramado hubo justificación para nosotros, los injustos. Gracias, Señor, porque solo tú hiciste posible que por ese amor y por ese sacrificio, ahora muchos tengamos entrada a tu reino, a la salvación.
Gracias, Señor. Y si hay alguien en esta mañana conectado, mi Señor Jesús, si hay alguien en esta mañana que aún su vida no la ha entregado a ti, que no puede decir, ahora vive Cristo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo te suplico, Señor, te ruego, te imploro, que tu Espíritu le convenza de ese pecado, de ese juicio y de la justicia que hemos estado hablando, para que así pueda ser salva esta alma que nos pueda estar escuchando, salva de la ira. Dale el entendimiento, mi Señor, que a veces muchos no entregan su vida porque no entienden, por ignorar la verdad, por falta de conocimiento. Pero si está en tu propósito, Señor, yo sé que tú le salvarás. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias, Señor. En la cruz diste tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por esos resultados de la justificación que hemos podido ver en este capítulo 5 que Pablo escribió a los romanos, por ese amor derramado a través de tu Espíritu que nos fue dado en nuestros corazones y por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros, los culpables, los pecadores. Gracias por habernos justificados y ahora poder decir confiadamente, estamos en paz. Ahora estamos reconciliados. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que esa paz que el Señor ya nos ha dado por su reconciliación para con nosotros, por su amor, siga abundando en cada corazón en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.